Buenas noches a todos. Por la gracia de Dios tenemos la posibilidad de encontrarnos nuevamente en este espacio. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar al señor Patricio Videla Balaguer, que nos dará una videoconferencia. El tema que se explayará y se desarrollará será el narcotráfico y seguridad. Les pedimos a todos los participantes que ni bien empiece la videoconferencia o la exposición, apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos para poder apreciar con mayor atención al exponente. Si alguno desea hacer alguna pregunta, puede hacerla a través de la ventana de chat. Y en este caso, yo como moderador estaría realizando al finalizar la exposición. Como lo hacemos habitualmente en la previa de cada conferencia, los invito a participar de una oración. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, estimado Patricio, amigo y camarada en Cristo, le doy paso. Bueno, hoy la convocatoria es hablar de narcotráfico y de seguridad pública. He tratado de englobar todo en el narcotráfico porque evidentemente el narcotráfico pesa en cada acto delictivo que hay en este país. Así que vamos a hablar de narcotráfico y después cualquiera que me quiera hacer preguntas sobre temas de seguridad pública, bueno, las contesto. Acuérdense que cuando hablamos de guerra social y hablamos de las características de la guerra social, hablábamos de que la guerra social tiene ideológicamente tiene un fuerte contenido marxista y clasista. Este contenido marxista y clasista, el progresismo, que es la iglesia vergonzante, que es la izquierda vergonzante, ha ido introduciéndolo a través del pensamiento marxista y a través del pensamiento hegeliano en todos los estratos de poder. Y entonces, a la hora de reprimir delincuentes, a la hora de mantener el orden, a la hora de dar solución a los temas de seguridad, primero pasan por el tamiz ideológico. Los jueces cuando sentencian o los diputados y senadores cuando dictan leyes. Así que bueno, esto podemos decir que el tema de seguridad y el tema de narcotráfico hoy está dentro de la guerra social. Nada, desde la guerra de independencia hasta aquí, ha puesto en riesgo la existencia de la nación como lo hace el narcotráfico. La naturaleza de esta guerra, como todas las guerras, es política porque es cultural. El narcotráfico responde a la cultura de la muerte. El narcotráfico disputa el poder al Estado. Su objetivo es territorial, social y económico. Su ideología, la contracultura. Entonces ustedes, cuando ven la cantidad de... cuando la ven cuando largan a los presos, cuando largan a los delincuentes comunes, van a ver
que todos los que promueven este tipo de cosas son los mismos que promueven el aborto, que promueven la LGTB, que promueven todo aquello que va contra el criterio, todo aquello que va contra el sentido común. En esta guerra convergen intereses económicos y políticos, pequeños y grandes, disfrazados a veces con la retórica revolucionaria y otras veces con necesidades estratégicas de los estados, pero siempre lo que está detrás de esto es el pecado capital de la codicia. Todos los actores son funcionales cuando no cómplices en la destrucción del cuerpo social de la nación y sus instituciones, porque a cualquiera de ellos les conviene una sociedad atomizada, sin entretejido social e indefensa, para poder imponer usos, costumbres que faciliten el consumo de estupefacientes con todas sus secuelas de lavado, corrupción, vicio, violencia, muerte, esclavitud y debilidad moral. El tema del entretejido social es clave. Un país con cámaras empresarias fuertes, con sindicatos fuertes, es un país con entretejido social y atento a los intereses comunes. Un país sin sindicatos, sin cámaras empresarias, es un país desarmado, desarmado socialmente. Y cuando esto se desarma, queda en manos de intereses políticos e ideológicos que son ajenos totalmente a los intereses del bien común. En el contexto de la globalización del nuevo orden mundial, hoy se da esta guerra, la guerra contra el narcotráfico, que como dicen ahora es global, y que tiene que ser combatida esta guerra, pero sin menoscabo a la soberanía de los estados, ya que el menoscabo de la misma es el principio de la derrota. Esta guerra se la puede llamar global porque no hay nación que no sufra las consecuencias. Es una guerra creada y alimentada desde los centros de poder. Los servicios de inteligencia u organismos especializados extranjeros en el tema no pueden operar libremente dentro de nuestras fronteras, bajo pretexto de combatir el narcotráfico. Cada país tiene sus propios intereses y sus propias leyes. Los intereses de otras potencias en nuestro territorio son muchas veces contrapuestos a los intereses del Estado nacional y sus leyes. Se ha dado acá en la Argentina que a veces la DEA, que todos los servicios extranjeros entraron en la época de Menem abiertamente. Y después han ido consolidando posiciones y va a ser muy difícil revertir eso. Pero, ¿qué pasa con la DEA, por ejemplo? La DEA hay veces que negocia con un grupo de narcotraficantes porque les interesa a otro y lo hacen en territorio argentino o donde operan. Y así, de esta forma, este tipo de guerra nunca acaba, porque alientan a unos grupos o a otros según los intereses del país que representan. Por eso el tema de la soberanía es fundamental. Se necesita, es verdad que se necesita reunir información y experiencias con otros estados, pero lo que en realidad es urgente y necesario una doctrina nacional. Nosotros no tenemos una doctrina nacional para el combate del narcotráfico. Patricio, Sí. disculpe la interrupción, ¿podría encender su cámara? A ver, segundo. Gracias. Segundo. La apago por el tema de a ver. Como prefiera, ¿eh? Si quiere darla así sin cámara no hay problema. Ahí está. ¿Me ven? Sí, perfecto, Patricio. Bueno.
Si por ahí se empieza a ir porque estoy afuera y entonces Gracias. como la otra vez que teníamos poca. Bueno, para el combate contra el narcotráfico, que no se puede tratar a esta realidad como un delito más, un delito complejo, como le dicen, ni tampoco combatir con acciones tácticas. Son necesarias como en toda guerra, pero no es la clave de la victoria. Hay que tener siempre una idea clara de qué es lo que se enfrenta. Y por ahora aquí no la tenemos. Hay mucha literatura sobre la participación de los bancos. Los bancos son parte del narcotráfico, no todos, o algunos más que otros, mejor dicho, pero están siempre omnipresentes. También hay servicios de inteligencia de las grandes potencias. Han habido muchos casos que conocemos, que suelen autofinanciarse con las drogas. Pasó en Estados Unidos con el tema Irán-Contra, como para evitar pedir al Congreso recursos y dinero, la CIA generó lo que todos conocimos como Irán-Contra, donde estuvo metido Oliver North, y eso le costó a Estados Unidos muchísimo, porque la colectividad negra de Estados Unidos fue afectada, porque recibían droga que la volcaban después en los barrios negros, y esto, por supuesto, terminó matando a miles de negros y apareciendo grupos y carteles que se enfrentaban entre ellos. Los servicios de inteligencia de las grandes potencias suelen autofinanciar la venta de drogas, decimos, así como también los grupos subversivos, como la FARC, Sendero Luminoso, Álvaro Vive Carajo, que es de Ecuador, el ELN colombiano, o el Manuel Rodríguez de Chile. El Manuel Rodríguez de Chile a veces opera en el sur nuestro, y desde ahí trafican drogas hacia el Pacífico, con el apoyo de los mapuches. El EPP de Paraguay, que ahora lo tenemos en todos los medios, y que hace algunos años lo denunciábamos en la revista que dirigía Gustavo Breide, Políticamente Incorrecto. Y el EPP de Paraguay es un grupo que es una subsidiaria de la FARC. También hay una red de narcotraficantes en los movimientos fundamentalistas islámicos que operan en Medio Oriente, África, Asia y hoy también en América del Sur, tanto en su vertiente chiita como sunita. Actualmente, como comentó el otro día Gustavo, hay misioneros chiitas y sunitas en el sur con los mapuches, pero también en el norte nuestro. Cruzan desde Uruguay, van a Brasil, cruzan por el Chuy, y de ahí del Uruguay cruzan Entre Ríos y se distribuyen por el país. En Concepción del Uruguay, acá en Entre Ríos, uno los puede ver rezar al bajar de los colectivos. Todo esto desde el momento en que Mujica tuvo la infeliz idea de traer a los presos de Guantánamo e instalarlos en Uruguay. Todos estos grupos están conectados con el crimen organizado y con las mafias. Actúan en la trata de personas, extorsión, secuestro, robo, fraude y todo tipo de delitos, en forma directa o indirecta. Es así que la Ndrangheta calabresa tomó contacto con la FARC a través de la ETA. ¿Para qué?
para cambiar cocaína por armamento. ¿De dónde sacaba la Drangheta el armamento? La sacaba de los depósitos de la NATO. De los depósitos de la NATO en Italia. El punto de reunión de todos estos son los servicios, los políticos corruptos y los subversivos y los fundamentalistas. No es la ideología ni la religión, sino el narcotráfico. O sea, el narcotráfico termina reuniéndolos a todos. ¿Por qué? Porque entre medio está la corrupción y necesitan documentación, necesitan armamento, necesitan información. Entonces siempre hay enlaces. Y estos enlaces por lo general se hacen por fuera del territorio de las grandes potencias. A esto hay que sumarle las viejas mafias que operan especialmente en Europa. Mientras tanto, la contracultura le da un sustento ideológico a la despenalización del consumo y a la decadencia de todo Occidente, que transita por este camino, que va desde el individualismo libertario, que proclama la autonomía absoluta del hombre frente a Dios y a la ley natural, al Estado y a sus instituciones, terminando en la esclavitud de un nuevo comunismo, donde las distintas adicciones tienen un rol fundamental. Es el camino de la esclavitud. Los bancos. Todos sabemos que los bancos empezaron a intervenir esto en la época de la Guerra del Opio, cuando los ingleses obligaron a los chinos, con el apoyo de las potencias europeas, y también participó Estados Unidos en la Guerra del Opio. Hay una película que se llama 55 días en Pekín, muy vieja, que aparecen los que promueven, los occidentales que promueven esta guerra contra China, aparecen como los héroes de la película. Es una película que la habré visto yo cuando tenía 14 años, o sea que la pueden encontrar entre las más viejas. El primer banco que empezó a operar fue el Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Este opera acá en la Argentina. Y hoy día nos encontramos con tipos como Soros, que a través de fundaciones promueven la liberación del narcotráfico, la liberación del consumo. Si uno tiene en cuenta que en el mundo de diversas maneras se lavan al año 800.000 millones, entre 800.000 millones y 1,5 billones de dólares provenientes de distintos ilícitos, de los cuales 400.000 provienen del narcotráfico. Entonces uno ahí entiende el interés de los bancos en esto. Es difícil creer que estas cifras sean parte de un botín de delincuentes comunes. O sea, este tipo de cifras no es el botín de los monos, ni siquiera de Escobar, ni del cartel de Cali. Estas cifras van a parar a algún lado, van a parar a bancos. Y el interés de estos grupos importantes quedó claro en 1999, cuando Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva York, se juntó en Colombia, en la selva colombiana, con Reyes, que era el canciller de la FARC, para hacer un acuerdo. Entonces ahí vemos clara esta sociedad entre capitalistas y marxistas, que tienen los mismos objetivos: destruir la ciudad de Dios. Así que el narcotráfico es el conflicto en sí, es despiadado, violento y lleva en sus entrañas la muerte, el crimen y la esclavitud. Un tema interesante que poco el mundo sabe y que ahí
está Gerardo Terán, que es el que me lo ha explicado en detalle, colombiano, es que Felipe González invitó, cuando él asumió como presidente del gobierno español, a Escobar Gaviria. O sea que el niño mimado de todo el progresismo en el mundo, Felipe González, invitó a Gaviria. Y no solamente invitó, sino que un hombre de su absoluta confianza, Sarasola, era uno de los socios en el lavado de dinero de Escobar. Este hecho, que es público, o sea, no es que nosotros lo sacamos, alguien lo sacó haciendo espionaje, no, estas cosas son públicas y la gente lo sigue tratando como un héroe a Felipe González. Bueno, la verdad es esa. Tenía un hombre de confianza, Sarasola, que se asoció para hacer en Medellín hacer el subterráneo, un subterráneo magnífico, pero también fue magnífico el lavado de dinero. Entonces ahora cuando ustedes se preguntan de dónde de la noche a la mañana España podía comprar YPF, se encontraba con el boom económico, es esto. La plata salía de algún lado, 200.000 millones de dólares. Y hoy España es el país que más consume cocaína en Europa, porque lo que pasa es que cuando uno pacta con el diablo se lleva el alma, y el diablo se llevó el alma de España. Ahora pueden llorar con el tema de los gobiernos que tienen, pero en la época de Felipe González le vendieron el alma al diablo. Y 3 de cada 100 españoles es adicto. Y además es uno de los países que más, en Europa, que más crímenes violentos tiene, más que Italia. Felipe González, político mimado por el progresismo latinoamericano, expresidente del gobierno español, hoy día es ciudadano colombiano. Santos lo hizo, le dio la ciudadanía, el mismo que traicionó a Uribe, el mismo que firmó los acuerdos con la FARC, después de 40 años de sacrificios de Colombia por vencer a la subversión, firmaron unos acuerdos de paz cuando ya estaba casi destruida la FARC y le dieron escaños y los integraron a la política. Bueno, desde esa época, desde ese momento, parece que el premio de Santos a Felipe González, fue a hacerlo ciudadano colombiano. Estos pactos van a traer, estos pactos de paz, que no son acuerdos, son pactos en realidad entre delincuentes, van a traer a Colombia una situación permanente de guerra y destrucción como está pasando. En todo lo que es el llamado socialismo del siglo XXI, los hermanos Castro antes manejaban parte del negocio de Escobar. Esto contado por el famoso sicario Popeye, Joaquín John Jairo Velázquez. Él, en los interrogatorios y después a los medios, contaba esto. Pero después, en la medida que fueron desapareciendo tanto el cartel de Cali y el de Medellín, el cartel más importante de Colombia y el más importante de América siguen siendo la FARC, que no se han desmovilizado del todo, que han dejado un brazo armado preparado
y operando, y que tiende a trasladarse hacia el sur. Todas estas organizaciones sociales y grupos de izquierda, todos ustedes saben que se reúnen en el Foro de Sao Paulo y todos promueven la despenalización del consumo. ¿Cuál es el sentido de la despenalización del consumo? El sentido de llevarnos a la esclavitud por la adicción. La droga es el mal en acción. Y todos estos, donde ha ganado el socialismo del siglo XXI, donde todavía está, se han transformado en promotores de esto. Uno los encuentra promoviendo la homosexualidad, la LGTB, el aborto, y matando de hambre a su pueblo y transformándolo en adicto. En Venezuela tenemos el cartel de los soles, presidido por Diosdado Cabello, que es el vicepresidente. Evo Morales, que gracias a Dios no gobierna más, pero creo que está ampliando su poder desde que está acá. Evo Morales es principal proveedor del cartel de Sinaloa. Entonces ahora pregúntense por qué se creó Puebla, por qué lo integra Evo Morales. En esa época también, cuando él era gobierno y estaba Lula, tomaron muchísima fuerza el PCC de Brasil y el Comando Verbelo, especialmente el PCC, y están actuando y ya en el país, o sea, el PCC ya está actuando en el país. Es el primer comando de capital, pero es una organización terrorista, pero criminal, absolutamente delictiva. Esta gente está operando en toda la zona sur de Brasil y están empezando a entrar. No sé si ustedes se acuerdan cuando cuando atacaron ellos Ciudad del Este. Cuando ellos atacaron Ciudad del Este, tomaron Ciudad del Este, combatieron contra el ejército paraguayo, ellos pudieron controlarla y llevarse el botín. Bueno, tienen una gran capacidad operativa y se manejan militarmente. La nueva subversión hoy día es la delincuencia organizada. ¿Por qué es la nueva subversión? Porque los grupos ideológicos de izquierda van poniéndoles en la cabeza el tema del resentimiento y ellos lo practican. Hasta la Argentina, bueno, hay un tema también que me interesa hablar, es el tema de Uruguay. Y me parece interesante hablar de Uruguay porque los sectores liberales acá en la Argentina han alabado permanentemente el gobierno de José Mujica y después del de Tabaré Vázquez. Por ignorancia y por complicidad, porque pueden guardar la plata en Uruguay. Pero es increíble, porque hay cosas que son clarísimas. En Uruguay, el gobierno de Mujica liberó el consumo mejor dicho, estatizó la producción y el consumo. Y esto ha seguido creciendo, ha aumentado, cuando se empieza a liberar el tema de la marihuana, que es lo que hicieron,
empiezan a aparecer más adicciones. Es la puerta de otras adicciones, y es una mentira que la marihuana no hace nada. La marihuana destruye el intelecto, destruye la capacidad de retención a la hora de estudiar los chicos, los va aniquilando. Es un problema que tienen con los adolescentes en Estados Unidos. La violencia y el delito en Uruguay han seguido aumentando. La tasa de homicidios por habitante es superior a la Argentina, fíjense en lo que les digo. El delito en Uruguay le sale 1.165 millones de dólares, según el BID. La despenalización ha potenciado el delito y todo tipo de violencia. Lo más interesante es que en la época de Tabaré Vázquez, antes de Mujica, se prohibió el cigarrillo. O sea, fumar en Uruguay es muy difícil. Ni en la calle, ni en no sé, cambiado, pero hasta hace un tiempo uno no podía ni fumar en la calle. Entonces, al tabaco no, marihuana sí. Y todos sabemos que la marihuana causa daños cerebrales irreparables. Y como decíamos, altera la percepción, la atención, la concentración y la memoria. Y en los países donde el consumo es cada vez más frecuente de marihuana, aumenta el fracaso escolar. Estos son datos de Estados Unidos. Y además, por si esto fuera poco, la marihuana contiene un 50% más de elementos cancerígenos que el cigarrillo y que el tabaco. Un 50% más. 3 cigarrillos de marihuana equivalen a 20 cigarrillos de tabaco, para que se tenga una idea. Ahora, hay un personaje omnipresente en todo esto que es Soros. Soros financió al Frente Amplio en Uruguay. Y Soros, y esto lo denunció el actual presidente de Uruguay cuando era candidato, pero también, como todos sabemos, siempre está presente en nuestro país. En el Congreso, en el 2009, presentó la Open Society, que es una fundación por la que financia todo el progresismo, y ahí estuvieron Gil Lavedra, Victoria Donda, Tumini, Zaffaroni, por supuesto, todos los que promueven tanto el abolicionismo penal como todas las demás, todo lo que representa la contracultura y la despenalización del aborto desde ya, pero también del consumo. Siempre fíjense que son los mismos. En este momento en Uruguay, el gobierno actual va recuperando el control de la calle, sí. Se llama la calle también el presidente, pero sigue recuperando el control de la calle y es posible que, bueno, que vaya a retroceder el narcotráfico en el lugar. Pero también es un gran lavadero Uruguay desde hace tiempo. La relación entre las mafias y la inteligencia viene de lejos, viene de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que en Sicilia, cuando fue la invasión a Sicilia, sacaron los norteamericanos sicilianos que estaban presos, como Lucky Luciano, y empezaron a operar con la mafia siciliana para preparar el desembarco de los aliados. A partir de ahí se generó una alianza con la CIA, que perdura hasta hoy,
Por eso la mafia no ha desaparecido en Estados Unidos y por eso siempre aparece cada tanto en alguna intervención extraña. Siempre han hecho denuncias de la participación en el asesinato de Kennedy. O sea, para las operaciones más sucias suelen usar a la mafia. Así que esta relación, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa en México? En México tienen que tener relaciones con los norteamericanos, los distintos carteles que hay ahí, porque cómo logran introducir armamento y armamento importante en forma permanente. Entonces esta situación en México sigue con vida el tema del narcotráfico, y el narcotráfico, en la medida que perdura y no lo aplastan, corrompe. Pero además, ahora hay una tendencia a atomizar, ya uno no encuentra carteles importantes como era el de Cali o el de Escobar. Ahora encuentra una cantidad enorme de pequeños carteles. Y estos pequeños carteles los promueven, ¿por qué? Por un lado, porque con la mentalidad comercialista de los que están atrás de todo esto, aumenta la oferta en la mentalidad de ellos. Y por el otro lado, porque es más fácil dominarlos, enfrentarlos uno con otro. Pero para enfrentarlos uno con otros, uno tiene que negociar con ellos. Y cuando negocia con un cartel, así sea el de los monos o cualquier otro, cuando uno negocia con ellos, ya empieza a entrar en contacto con la corrupción, con el diablo. También una de las cosas que pasó en Colombia es que el Mossad estuvo presente en la instrucción del cartel de Medellín, en la instrucción militar. Y también ha participado el MI-15 y el M-16 británico. Pero había oficiales del Mossad trabajando, instruyéndolos en el uso de explosivos. Cuando volaron el departamento de policía de Medellín, muchos expertos dijeron que podría haber sido el Mossad. Pero lo más posible es que hayan recibido instrucción. Pero estaban ahí y esto ha sido denunciado repetidas veces y nadie ha dicho nada. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta que el narcotráfico es el mal en acción, un mal que todo lo disuelve, lo destruye hasta el aniquilamiento, un mal que nos ata a la muerte, a la enfermedad, al dolor y nos roba nuestro destino. Hoy día la mafia siciliana y la Drangheta mueven la heroína y la introducen en Estados Unidos, reciben cocaína, la intercambian, y también es la moneda de cambio de todos ellos. Así que nosotros nos encontramos acá frente a una guerra de aniquilación llevada a cabo por distintos carteles extranjeros en la Argentina, hoy atomizados, en el que participan distintos actores que se mueven de forma inorgánica en nuestro territorio con la complacencia cómplice o la cobardía de gran parte de la clase política. Y que en el mejor de los casos, por ignorancia, no aciertan a desarrollar un plan estratégico integral de combate al narcotráfico.
nosotros acá tenemos narcotráfico. En la Argentina entra del norte hacia el sur. Baja por la ruta 22 y 40. Y cuando llega al sur, va hacia el Atlántico para embarcarse en pesqueros y hacer el transbordo en barcos de altura, pesqueros de altura, hacia Europa. Y hacia el Pacífico por Chile. Los mapuches manejan 32 pasos cordilleranos clandestinos. Ahí uno puede entender cuál es la alianza de Gran Bretaña con los mapuches. Recuerden lo que hablábamos del tema China. 32 pasos. Hay 32 pasos que están bajo control. Y además, ellos que son clandestinos, pero que se pueden localizar, porque se llaman clandestinos sencillamente porque ahí no hay gendarmería ni policía de carabineros chilena. Y en esto también está la resistencia mapuche, participa en todo esto. Ahora, acá hay funcionarios como Aníbal Fernández, que más de una vez han dicho que no hay, que en la Argentina no hay, la droga pasa, o sea que no, acá no se queda, que es un país de paso. Realmente decir esto, habiendo sido ministro de Interior, de Justicia, jefe de gabinete, hoy interventor, no sé qué hace, le da lo mismo, interventor de la mina de Río Turbio, realmente decir esto, no sé si están tan acostumbrados a tomarnos el pelo, a reírse de nosotros, pero la verdad es que, la droga, cuando pasa, paga con droga, o sea, el paso se paga con droga. Entonces la droga se vende en el lugar. Entonces, una vez que uno la deja pasar por lo que sea, la droga queda, siempre queda. Y la Argentina tiene una gran capacidad técnica. Es un país con un Estado débil, con un sistema de seguridad desarmado, descentralizado. Acá tenemos narcotráfico organizado y represión desorganizada. Y bueno, es fácil que el narcotráfico se mueva con absoluta libertad. Fíjense que una de las cosas que si uno agarra y dice, bueno, hoy día ¿qué hay? Hoy día nosotros tenemos, bueno, hay que acordar también que acá desde en la época de Menem, en la época de Alfonsín, era cuando más se decía que era un lugar de paso porque todavía no había crecido el consumo. No había crecido el consumo como después creció en la época de Menem. Pero donde tuvo un desarrollo exponencial fue en la década de acá. En esa década se inició con toda la fuerza. Así que no, por eso no nos tiene que extrañar que el único indulto que dio Néstor Kirchner fue a un narcotraficante de apellido Santillán. Apenas asumió. Un hombre de Santa Cruz. De eso pocos hablan, pero eso es público también. Lo extraño de esto es que las cosas se publican, pasan y acá nadie dice nada. Si uno
veo hoy qué pasa en la 1114. Hay 12 laboratorios, o sea, 12 cocinas. Esto lo dicen los expertos. 10 laboratorios producen 100 kilos diarios, a $12.000 el kilo. Entonces tenemos $1.200.000 diarios. Y si a esto agregamos el Paco, tenemos 2 millones diarios. ¿Dónde va? En la 1114 la plata no queda. ¿Quién la controla? ¿Quién la maneja? Uno de los temas claves para la lucha contra el narcotráfico es es combatir contra el lavado. Hay un italiano, Francisco Forgione, se llama igual que el Padre Pío. Extrañamente, pero ha de ser devoto del Padre Pío. La madre, porque le puso Francisco, Borgione el apellido. Este hombre hizo una gran campaña en Italia contra el lavado, y fue el momento en que quedó derrotada la mafia siciliana. Después desapareció. Es un tipo que cuando viaja tiene que viajar siempre, darle todas las seguridades habidas y por haber. Ha ido a varios países, ha dado conferencias. Sería muy interesante poderlo traer acá porque realmente es uno de los tipos que más sabe sobre lavado de dinero. Ahora, si uno hace cuentas de la plata, se puede dar cuenta por qué esto dinamiza la cultura de la muerte. O sea, tampoco hace falta ser muy lúcido en darse cuenta porque hay quienes promueven la despenalización de este negocio de muerte y corrupción. Entonces, cuando uno se encuentra con políticos importantes que hablan de la despenalización, se da cuenta, puede pensar qué es lo que quieren. Porque es una mentira absoluta de que va a terminar la violencia. Porque una de los daños que causa la cocaína destruye el lóbulo frontal, por eso son tan, el lóbulo frontal es donde está el criterio, el desarrollo cultural del hombre. Hay un término que dice, es muy frío, está frío. Bueno, por eso matan, no tienen ningún tipo de sentimiento. Las feministas que también promueven la despenalización, después no entienden por qué matan a las mujeres en determinados ambientes, y es por el consumo de la cocaína. Y con esto lo único que se consigue es la destrucción de la sociedad. Ellos lo que buscan, el tema ideológico de ellos es la destrucción de la sociedad. Y la destrucción de la sociedad, ¿cómo la pueden destruir? Destruyendo la idea de la filosofía de las esencias griegas, del ser, destruyendo el derecho romano, destruyendo la iglesia, cumpliendo ya con esto que es el diablo en acción, cumpliendo con lo que buscaba Gramsci, con lo que decía él, que había que destruir a la familia, anular a la familia, anular el sentido común. Acabamos de hablar de qué es lo que destruye la cocaína en la cabeza de un ser humano, y aislar y separar la iglesia, los valores permanentes en los que nos hemos formado nosotros. Hoy día hay la Argentina, hay cifras que nos ponen a la cabeza con España en la producción. Además, aquí el tema de la capacidad técnica es bastante, es un atractivo muy grande para estos carteles que vienen hacia acá.
acá se ha hecho en el 2013, los obispos sacaron un comunicado tomando medidas urgentes. El Papa habló de mexicanización. Se pusieron todos nerviosos. Y el mismo entonces presidente de la Suprema Corte, Lorenzetti, dijo que pasaban las fronteras 100 vehículos diarios. 100 vehículos diarios. No los que pasan caminando y que traen, sino que pasan 100 vehículos diarios. Y además, la cantidad de pistas de aterrizaje que hay por falta de radialización que nadie tiene control. Bueno, acá todos los políticos todavía gobernaban los K, quedaron fríos como los adictos de cocaína. Dijeron que no. El Papa había hablado de mexicanización. México, el Estado mexicano, el gobierno se ofendió, y acá también los políticos se ofendieron. Pero la realidad es que nosotros hemos visto lo que pasa en Rosario, la cantidad de muertes que hay, la cantidad de, ya en Rosario, en lo que va del año, han habido como 190 muertes, en Rosario no, en Santa Fe. Si uno se pone a pensar los que han habido desde que se instalaron los socialistas allá, porque los socialistas lograron hacer un narcoestado provincial, si uno ve eso, bueno, dice, la verdad, vamos hacia la mexicanización. Además, el ministro de Seguridad que eligieron en Santa Fe es muy interesante, porque fue el creador de la Policía Aeronáutica en su momento. Una policía que antes de la llegada del gobierno de Macri no juraba la bandera, no saludaba, no había orden jerárquico entre ellos. Eran una especie de civiles armados, que por supuesto se les escapó el avión de los Juliá, que llevó 1 tonelada a Madrid de cocaína, y varios casos más, que sería largo relatar ahora. Ahora, hoy día, ¿qué está pasando? Hoy día nos encontramos, por ejemplo, hemos hablado de la marihuana, hemos hablado de lo que pasó en Uruguay. Está pasando, por ejemplo, que el gobernador de Jujuy decida, haciendo acuerdos con compañías norteamericanas, entre ellos Marlboro y Philip Morris, plantar 14.000 hectáreas de marihuana. Oficialmente, claro, para uso medicinal. O sea que para el uso medicinal van a ser más de 1.000, para el uso medicinal nos vamos a encontrar que son más de 1.000 veces más grande que la granja legal de marihuana en los Estados Unidos. O sea, y encima ahora hay un acuerdo, recuerdo que Gerardo Morales viene de Cambiemos, y hay un acuerdo con otro gobernador de Cambiemos, que es Gustavo Valdés de Corrientes, para el cultivo de marihuana. Acá hay intereses muy importantes detrás de todo esto, porque estamos hablando de que hay compañías que hace rato que quieren cambiar el tabaco por la marihuana, y nos están usando no como conejillos de India, sino como negocio, porque no se trata de granjas experimentales. Así que bueno,
Después les puedo contar algo que ha pasado en la Argentina, que pasó hace unos años atrás, que fue fue cuando había acá, ya era ministro del Interior o jefe de gabinete. Ustedes se acuerdan la cantidad de grupos colombianos que vinieron. Aníbal Fernández era el jefe de gabinete. Y tenían un hombre que habían puesto en migraciones, dependiendo del Ministerio del Interior, que se llamaba Scorziapino. Lo pueden googlear. Scorziapino fue un tipo de migraciones que le abría la puerta a todos estos hombres. Uno de ellos, famoso, pero vinieron tipos pesados, importantes, le decían el ingeniero Mellendorf, porque hacía mini submarinos en Colombia para llevar droga a Estados Unidos. Estaba requerido en Estados Unidos, pero acá entraba y salía, y vivía en Puerto Madero como la mayoría de ellos. El gobierno nunca tomó medidas. Hubo un juez que desgraciadamente falleció, Pereira Pello, de Lomas de Zamora, juez federal, que investigó todo este caso con un grupo de la policía de la provincia, hubo un grupo decente, hicieron un trabajo y de las investigaciones llegaron se enteraron de que nosotros teníamos, por ejemplo, en la DDI de Dolores, una sargento nacida en Colombia, pero era sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se enteraron de que el hermano de ella tenía un depósito que después descubrieron y se montó la llamada Operación Luis XV. No sé si se acuerdan, también pueden googlear Operación Luis XV. Estas son cosas públicas. Empezaron a caer todos los que estaban detrás de esto. Terminó preso Mellendorf, terminaron preso un grupo bastante importante de colombianos. Acuérdense que era la época en que en el Unicenter hubo una masacre, una matanza, un tiroteo entre colombianos. También hubo en la calle Talcahuano, un sicario colombiano mató a otro. Este tema de la muerte está presente porque uno que vende droga, vende muerte. Entonces la violencia para ellos no es nada. Lo hemos visto en Rosario con los narcos nuestros. Muchos de estos que operan acá son de la FARC, pero no tienen ningún problema en reunirse con otros grupos colombianos que no tenían nada que ver con la FARC, porque los unen los negocios fuera del país. Allá puede ser que se maten entre ellos, acá no. En este caso fue un saldar cuenta de alguien que no había pagado. Lo mataron ahí por donde está entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Bueno, estas cosas pasaron. Este juez investigó todo eso. Detuvo a la gente, detuvo una serie de funcionarios argentinos. Las causas están. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata, tan defensora de los derechos humanos, largó a todos los argentinos implicados. Y entre ellos estaba Scorziapino y habían otros funcionarios importantes. Una lista bastante larga
funcionarios, por supuesto, de segundo y tercer orden, pero en puestos clave. Bueno, ¿qué se puede hacer frente a todo esto? Al narcotráfico hay que enfrentarlo. Enfrentar este flagelo sabemos que no es sencillo, se necesita determinación, convicción y voluntad. Necesitamos estar convencidos y dispuestos a afrontar los riesgos de esta lucha. Se trata de un enemigo perverso y sutil, que lo mueve la codicia y el vicio. Codicia y vicio que lo hacen fuerte por su fácil contagio, pero también los hacen vulnerables porque son dos debilidades humanas. Es un enemigo mortal. Tampoco se lo puede combatir si no hay un marco jurídico adecuado. O sea, es muy importante esto. Las causas del avance de este tipo de delitos son similares a las ya expuestas. El garantismo jurídico, las políticas públicas promovidas por el Banco Mundial, que facilitan los actos delictivos, el abolicionismo penal, que es el garantismo, la izquierda revolucionaria, que le da sustento ideológico. Y si las causas son similares al crecimiento de todos los delitos, también es parte de la solución. Nosotros tenemos soluciones de corto plazo, que es crear una central de inteligencia criminal nacional exclusivamente para la lucha contra el narcotráfico, con personal idóneo de las fuerzas de seguridad y policía provinciales, unificando la doctrina y criterios. No hay unificación. Crear destacamentos y secciones de inteligencia en todo el país, dependiente de esta central de inteligencia. Crear un banco de datos compartido de narcotraficantes y de delincuentes adictos. No, un policía tiene que ir a la justicia, no tienen banco de datos. Por supuesto que ellos saben, pero no tienen un banco de datos registrado como tienen los agentes de la FIP para sacar los antecedentes de alguien. Destinar delegados de esta nueva central de inteligencia en todas las provincias, hacer depender esta nueva central de inteligencia de un solo sistema de comando y control. Y a las Fuerzas Armadas hay que darle intervención en esto, pero para hacer inteligencia estratégica. ¿Por qué? Porque el narcotráfico atenta contra la soberanía nacional. Y en el exterior es muy importante la inteligencia que haga, es un lucro cesante. La cantidad de especialistas de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas que estudian en todo el mundo y que no se los usa. Es fundamental que esta gente tenga una visión de qué es lo que pasa en el mundo y la transmita. No tenemos radarización, hay que solucionarlo. No tenemos ley de derribo definitiva. La gendarmería y la prefectura tiene que volver a las fronteras. No puede ser que esté acá. ¿Y por qué está acá la policía y la prefectura y la gendarmería? ¿Por qué está en las grandes ciudades? Porque se han dedicado a destruir a las policías, a romper la jerarquía, a romper el orden jerárquico dentro de las instituciones policiales. Entonces, dicen no, porque hay que democratizar. Hasta han propuesto elegir a los comisarios, como si la elección fuese seguridad y idoneidad en este país, y de honestidad y de capacidad. Bueno, pero cuando las papas queman, entonces llaman a una fuerza
jerarquizada, militarizada, con conducción y disciplinada. Entonces hay que mandar la gendarmería de la prefectura a cerrar la frontera y hacer el control marítimo y fluvial, y hay que devolverles a las policías el orden jerárquico. Arlanian destruyó la policía de la provincia. Hace poco hemos visto los resultados. Por supuesto hay que reformar, hay que crear un fuero especial. O sea, el narcotráfico no puede ir a un juez federal penal. Tenemos que tener un fuero especial para esto. No tienen que ser muchos jueces, pero tienen que tener capacidad de operar en cualquier parte del país. Hay que reformar el Código Penal, es fundamental. Esto es fundamental tanto para el tema de la seguridad pública como para el tema de la lucha contra el narcotráfico. Si no se reforma el Código Penal, vamos a tener serios problemas. La utilización de la droga como moneda de pago tendría que ser castigada. La utilización de la droga por delincuentes comunes tendría que ser un agravante importante. Las penas tienen que sumarse. O sea, no puede ser que se elija la pena más baja. No, tienen que sumarse. Tiene que haber una sumatoria de penas. Y si no, pregunten a la cantidad de muertos que hay, a las familias, qué es lo que querrían. Nosotros sabemos que el 95% vuelve a delinquir. ¿Por qué vuelve a delinquir? Porque, bueno, no les han dado un destino digno. Las policías no pueden hacer inteligencia. El servicio penitenciario tampoco. Hay que penar también la apología de este delito, o sea, los que promueven el consumo a través de películas, de propaganda, de publicidad o a través de cómicos. Eso tiene que estar penado, eso y hay que tenerlo en cuenta, no es un tema de censura. Y debe perseguirse esencialmente el lavado de dinero. Esto es más importante que salvarnos del coronavirus, si es que nos tenemos que salvar, pero realmente, si no se toman medidas que, si después quieren, para no hacer más largo esto se las puedo mandar, hay que moverse lo más rápido posible. Los italianos tienen una institución que se llama la Guardia de Finanzas, que es una guardia militarizada que se dedica a perseguir los delitos económicos en forma permanente. Es muy interesante porque es una de las instituciones más antiguas de Italia. Y en la época de Mussolini barrió con la mafia siciliana. Por eso después los norteamericanos hicieron un acuerdo con la mafia para invadir Italia. Bueno, pero lo fundamental es consolidar y fortalecer a la familia. Esto es muy importante, la relación en la vida familiar. En eso nos tenemos que fijar.
y la fe. El adicto, el problema que tiene el adicto es que se produce un vacío en su vida, un vacío psicológico. Si no está iluminado por la fe, es muy difícil pasar ese momento de vacío. Y para eso, bueno, hay que educar también al chico desde muy chico en el colegio, hay que educarlo para que identifique el enemigo. Porque este es un enemigo. En Brasil me contaban de que las lecciones que le dan sobre... Y me decía el mismo que me explicaba, un brasilero, me decía, podrían hacer lo mismo con la droga. Explicarle qué es el enemigo, dicen. Contaban que un chico sabe en Brasil que no hay que dejar agua ahí, que se pudra, bueno. El tema de la droga es lo mismo. Hay que educar a la gente en que cuando toman contacto con el enemigo, toman contacto con el diablo, que la droga es el diablo. Bueno, no quiero ya aburrirlos más con esto. Ya creo que hemos pasado el tiempo, pero tenemos que tener fe en que esta guerra se puede ganar. No la hemos perdido todavía, pero hay que actuar. Y por otro lado, creo que tendríamos que organizar o promover, si no es organizar, juntas de autodefensa en distintos lugares para coordinar, no para actuar violentamente, pero sí para coordinar y vigilar esto. Bueno, acá termino. Gracias por el tiempo y nada más. Gracias, Patricio. Excelente, Patricio. Muy bueno, papá. Muy bien, Patri. Muy bien, felicitaciones. Excelente, Patricio. Con propuestas concretas. Muy bueno, Patricio. Leo, ¿estás ahí para ver el tema de las preguntas para Patricio? Si hay preguntas. Buenísimo, Patricio. La verdad que una información que no se escucha acá en la Argentina, la información y todos los datos que nos dio Patricio, impecable la exposición y la charla que nos ha dado Patricio. Voy comentando esto mientras aparece Leo como moderador para hacer las preguntas, pero impecable toda la información que nos proporcionó Patricio, que incluso aquellos que estamos al lado de él y charlamos muchas veces sobre el tema y demás, ignorábamos algunas cosas y algunos datos que ahora nos proporcionó y que son realmente interesantes. Bueno, para los que quieran, yo le voy a mandar a Leo algunos artículos sobre este tema que hemos escrito, para que lo difundan. Bueno, me parecería una forma de difundir. Lo mismo creo que las demás charlas podría hacer lo mismo. Estamos, mientras esperamos a Leo, si hay alguno de los que está digamos en la charla que desea hacer alguna
alguna pregunta, anúnciese y formúlela directamente con el micrófono abierto. Quería decir algo, Hugo, José Luis. Dale, José Luis. Sí, yo me estaba recordando cuando Patricio hablaba de crear ya a nivel jurídico una realidad que hubo durante el gobierno de Onganía, cuando mataron al teniente Mario César Azúa, y hubo otros hechos de acción guerrillera. Onganía crea, para empezar a combatir con mayor eficacia y con centralización de la lucha contra la subversión, crea la Cámara Nacional Penal. Muchos jueces se jugaron la vida, y a muchos que estuvieron en esa Cámara Nacional Federal, una vez que vino el gobierno de Cámpora, el gobierno peronista 73, y anularon la Cámara Nacional Penal, y 3 o 4 de esos jueces fueron fusilados por la guerrilla. Ahora bien, lo que vos proponías creo que tiene mucho que ver con esa experiencia, que fue muy buena y que lo da muy, muy claramente en uno de sus libros, contra Joffre. Sí, o sea, si no hay es muy importante el tema de tener tribunales especiales para esto, un fuero especial que se dedique a esto, es por el estudio, por la investigación. O sea, la gente, un juez común, que le enfoca un tema de contrabando, un tema que por lo general son los que están en penuria económico, del fraude, a nivel federal, a veces lo toman jueces provinciales, son a federal. No, tiene que ser un tribunal especial que resuelva, que haya cámaras especiales, que haya también jueces. Sí, salió un poco sucio, pero bueno, se escuchó. Excelente, Patricio. Bueno. Patricio. Bueno. Sí. Patricio, Muy bueno. bueno, una consulta. Soy Olga Muñoz de Tegre, Patricio. Muy bien. Antes, no sé si vos te acordás que con Cuarín había organizado una fundación de prevención de la droga, año 92. Sí. Formamos 7.000 maestros en todo el país. Nunca pudo operar y hubo que cerrarla porque todos los proyectos los cajoneaban en el gobierno, ningún gobierno tenía interés porque estropeaba el negocio. Pero se había hecho en base a lo que pasó en España, que cuando ellos tienen el destape y arrancan con la droga tan fuerte, se les ocurre crear la FAD, que era preparar a los maestros para que ubicaran a los chicos. Pero hoy día la droga creo que avanzó más, porque ahora el control de los padres, que poco saben del tema de la droga, los han superado. Yo me he enterado de muchas familias buenísimas donde sus hijos caen en la droga. ¿Por qué? Porque los pares, los compañeros, los iguales de la escuela, pueden más. Y para no pasar vergüenza se unen empezando con el porro y así van avanzando. ¿Cómo se puede alertar? Bueno, creo que hay que armar, por eso hablaba de las juntas de autodefensa, por zona. Sí, eso sería, me pareció bárbaro, la primera vez que lo escucho desde ese punto. Y que se haga por fuera de los gobiernos, porque los gobiernos, evidentemente, todos están comprometidos en este tipo de cosas. Hay mucha plata de por medio y hay muchas presiones. Presiones que a veces son de bancos, de centros. Por ejemplo, la idea de despenalización viene directamente del poder mundial. Sí, eso lo tengo claro. El aborto, eso viene afuera. Entonces, para resistir a eso hay que hacerlo fuera de los gobiernos.
Ok. Hola, Patricio. Saludos de Uruguay. Bueno, un abrazo. Escuché atentamente lo que dijiste. Me gustaría aportar algo desde mi experiencia acá desde Uruguay, Patricio. ¿Cómo no? Bueno, lo que dijiste de Mujica, tal cual, nos destruyó la patria a liberar toda la maldita droga, y si ganaban este gobierno quería liberar también la cocaína. Pero lo peor de todo es que, por supuesto, toda la drogadicción y la violencia que con ello viene creció más. Pero lo increíble es que en esta nueva elección cayó un paracaidista del NOM, de nombre de Sartori, y hoy es senador del Partido Nacional acá en Uruguay. Y él está muy vinculado a Inglaterra y a la marihuana y toda esa historia. Y acá en mi ciudad, el presidente Lacalle justamente vino hace poco a visitar una empresa que se dedica al cáñamo. O sea, usan el eufemismo de nombrar la planta, pero no la marihuana. Y esta empresa, tengo información de gente incluso que ha trabajado dentro, que tiene un ejército privado armado como si fuera el Chapo Guzmán, pero estatal. Es decir, una empresa que se dedica a la marihuana con hombres armados, con ejército armado profesional, privado, incluso con potentes anuladores de la señal de celulares en todo el predio para las personas que allí trabajan. Entonces, escuché atentamente y creo que la guerra justamente está en la fe, ¿no? Que si una familia no tiene fe, obviamente el cuerpo se enferma y los bichos le entran. Ahora, no nos olvidemos de dos cosas. Una, la fe es una gracia, ¿no? Y a la gente, a los narcotraficantes, yo siempre digo, a los narcotraficantes legales, sean liberales o marxistas, que es la misma porquería, no podrían tener ni un peso de entrada en su bolsillo, ni ningún poder, si la gente no consumiera. Entonces, a lo que van es que atacan los cimientos que pueden salvar a la gente del consumo, que es justamente la fe cristiana, ¿no? Que es nuestra fe, que es la única fe verdadera. Y lo otro, no nos olvidemos que hoy, precisamente hoy, es 11 de septiembre, la fecha en que se destruyeron las Torres Gemelas en un mega ritual satánico, de donde luego yo con mis investigaciones propias en su momento vi como infinidad de personas acá en Uruguay y de familias fueron destruidas con el divorcio y la destrucción de la familia. Entonces, el consumo de sustancias, para que una persona pasara de aborrecer el aborto, como era acá en Uruguay, y aborrecer la droga, como siempre fue acá en Uruguay, por toda la familia en general, y que pasara a aceptarse, tuvo que haber un clic antes. Y ese clic fue que le hicieran el relativismo que trae el liberalismo, el relativismo se apoderara de la mente de la persona como si fuera, siempre digo, una invasión zombie. Las personas ya están a tal grado zombie que hay católicos que están a favor del aborto y de la sodomía y del LGTB, aunque vean la destrucción en sus propios hijos o nietos. O sea, acá en Uruguay, como dice mi señora, es un laboratorio del NOM y rápidamente han logrado en muy pocos años destruir todo lo que el Uruguay artiguista cristiano era. Bueno, sencillamente solo eso, y felicitarte, Patricio, y por tu exponencia, y bueno, y a Leo que nos permite y nos brinda esta posibilidad. Muchas gracias. Gonzalo, conozco bien el Uruguay y sé de los católicos del Uruguay, son realmente verdaderos católicos porque se han hecho en lucha. Gracias, Patricio, es verdad. Luchamos el enemigo muy fuerte acá, fuertísimo, ¿no? No tiene arrinconado. Hay que recordarles que Artigas, cuando le llevaban
le llevaron el viático y estaba agonizando, le pidió a los que lo cuidaban, los que estaban alrededor de él, que lo ayudasen a levantarse de la cama porque se quería poner de rodillas, y dijo: es ante el único rey que me arrodillo. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Exactamente, Patricio, y solo quiero hacer un chivo de un amigo católico mío que me lo recomendó mi querido y amadísimo padre Horacio Bojorge, que es mi guía espiritual en muchos aspectos, y quien a veces me deja la oreja roja de un buen tirón, bien dado, y es Venimos de pueblos incendiados, el libro del autor uruguayo Juan Carlos Palacio, en donde habla de todas las reducciones jesuíticas desde el inicio de la conquista de acá, de Hispanoamérica, hasta hoy. Y eso me permitió a mí entender que el primer presidente uruguayo, o sea, que ya arrancó Uruguay naciendo así, fue masón y fue Rivera, y fue el asesino de todos los guaraníes católicos en la gran tradición de Sal Si Puedes. Así que, bueno, no interrumpo más. Muchas gracias, Patricio. Mismo.